Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos dar inicio a una asesoría a mis estudiantes de la licenciatura en matemáticas alrededor de el despeje de variables. Entonces aquí ellos me envían acá el ejercicio. Aquí lo vamos a poner en visual y nos vamos dentro de clases al tema sobre cómo medir el mundo, el estudio de la enseñanza de los números reales, y dentro de cómo medir el mundo, ecuaciones en R y cómo despejar variables en ecuaciones en R. Entonces aquí en ecuaciones vamos a ver una ecuación que es cuadrática, entonces aquí vamos a ecuaciones cuadráticas y bueno, pues este sería como un ejercicio de asesoría. Entonces yo, yendo a documentos en docencia, me voy aquí a docencia, cálculo, a las clases sobre cálculo y cómo medir el mundo, es decir, la enseñanza de los números reales, y me voy a ecuaciones en R, y en ecuaciones cuadráticas, bueno, pues ponemos un primer ejemplo de asesoría. Entonces, un primer ejemplo, despeje de variables. Un primer ejemplo, despeje de variables. Entonces, en él vamos a ir a aquí vamos a abrir una ventana más para ir a documentos. Entonces vamos a decirle que abrir en ventana nueva, y yendo a documentos me voy a investigación, en didáctica de la ciencia de datos, y me voy a copiar el cuaderno de enseñanza y el cuaderno de evaluación para luego ir aquí a quadratic, ejemplo de despeje de variables. Y entonces este despeje consiste en la solución de una ecuación cuadrática. Entonces aquí le voy a poner despeje de variables de una variable cuadrática. Despeje variables en ecuación cuadrática. Ecuación cuadrática. Y yo, bueno, control C, cambiar nombre, y aquí en el de evaluación, que va a ser el segundo, entonces esa evaluación tiene componentes oral, quiz y parcial, y control V, cambiar nombre, y aquí vamos a la enunciación del ejercicio. Entonces, para el estudiante, entonces aquí es bueno, pues la enseñanza de los números reales. Entonces aquí es despeje de variables cuando la variable es cuadrática en una ecuación cuadrática. Entonces aquí el estudiante me presenta este ejercicio. Aquí le vamos a poner entonces el título. Entonces aquí es despeje de variables en una ecuación cuadrática. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí le vamos a pedir la ecuación, le ponemos una línea markdown con la M, delimitamos con doble símbolo de dólar para una ecuación centrada, S igual a, para una suma de números, a frac, es una fracción al lado derecho, donde está n por n más 1, es decir, su siguiente, sobre 2. Entonces así, esta es la ecuación. Miren que es cuadrática en la variable n y lineal en la variable s. Entonces así le piden que despeje a n, a la variable que es desde la variable para la que esta ecuación es cuadrática. Entonces le piden despeje a n. Entonces para eso aquí delimitamos entre símbolo de dólar. Eso es comunicación científica, aprender LaTeX, y ya aquí le ponemos más líneas al cuaderno y convertimos esta línea markdown con la tecla M. Aquí le ponemos solución
¿Y cómo lo hacemos? Pues como es una ecuación cuadrática en la variable n, pues mostremos primero que es ecuación cuadrática en la variable n, igualando la ecuación a 0 para dejarla con respecto a la variable n, pues el lado no nulo de la ecuación, que quede el término cuadrático, el término lineal y el término constante con respecto a la variable n. Entonces así escribimos que la ecuación empezamos multiplicando por 2 a ambos lados, así voy a obtener 2s igual a n por n más 1, así, ¿qué fue lo que hice? Multipliqué por 2, multipliqué por 2. Recuerden que multipliqué por 2, aquí ponemos multipliqué por 2, y luego que multipliquemos por 2, aplico propiedad distributiva, apliquemos propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma para obtener, entonces aquí pues 2s al lado izquierdo como ya estaba, 2s al lado izquierdo, y al lado derecho pues n por n da n al cuadrado, y n por 1 da más n por 1 me da n. Entonces así tenemos n cuadrado más n, entonces dejamos el lado derecho ya como una suma, ya no, antes estaba como un producto, y luego igualamos a 0. Entonces ahora igualemos a 0 restando 2s, igualemos a 0 restando 2s a ambos lados, 2s a ambos lados, para que desaparezca el lado izquierdo, y así en el lado izquierdo la ecuación va a tener el 0 que esperábamos, y al lado derecho me quedará n al cuadrado como estaba, más n menos 2s. Así me quedó el término cuadrático en la variable n, el término lineal en la variable n, y el término constante en la variable n. Es constante o independiente de n, este término menos 2s. Entonces así, luego despejar a n equivale a resolver esta ecuación cuadrática en la variable n. ¿Y cómo se resuelve? Con fórmula del bachiller, o fórmula del estudiante, o fórmula general, o la ecuación, la fórmula de solución de una ecuación cuadrática. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues primero identifique los coeficientes con respecto a la variable n. El coeficiente del término cuadrático a es 1 en este caso, note que es 1. Luego, doble espacio para cambio de línea, escribes b, y b es el coeficiente de la variable n del término lineal, el segundo término. Entonces miren que en este caso también es 1, coma, doble espacio para cambio de línea, y luego c. ¿Y quién es c? El término independiente de n, pues es menos 2s, todo el término. Esta identificación es muy importante, y ahora sí ya dice, pues reemplaza la fórmula del bachiller, entonces n es igual a frac, porque en la fórmula del bachiller es una fracción, de el inverso aditivo de b, pues el inverso aditivo de b, dado que b es 1, es menos 1, ese es menos b, más o menos, entonces pi plus minus, piam, más o menos, que es las sqrt para raíz cuadrada, b al cuadrado, pues 1 al cuadrado queda 1, menos 4 por a, y a es en este caso un 1, por c, y c en este caso es menos 2s, sobre 2 veces a, 2 veces a pues es 2, porque 2 veces 1 me da 2, y así ya tienes despejado a la variable n y termina el ejercicio. Ya lo otro es que efectúes este producto como para que la cantidad subradical te quede más pequeñita. Les agradezco mucho. También, para que quede en lenguaje LaTeX, estas líneas la delimitas entre símbolo de dólar, aquí también entre símbolo de dólar
cada expresión matemática para que quede resaltadita en letra itálica para distinguir las expresiones matemáticas de las demás expresiones, para distinguir el lenguaje matemático de las demás expresiones. Control S, y así ya nos queda. Y esta asesoría, bueno, les agradezco mucho. Miren que así ya nos quedó despejada n en términos de la variable s, n en términos de la variable s, que eso en los ejercicios al que está asociado este problema es: dame la suma s y yo te doy el último término de la suma. Dame la suma y yo te doy el último término de la suma. El último término de la suma es n. Eso es para la suma de los primeros n números naturales. Ese es un problema. El problema asociado a esta fórmula es para la suma de los n primeros números naturales. Muchas gracias.